Primeramente creé mi cuenta en MATLAB con mi correo institucional e hice las preparaciones iniciales para poder trabajar. Después abrí un tutorial donde explicaba cómo hacer las gráficas. Antes de eso, en el documento de Word me indican que ingresara a un link sobre el tema del movimiento rectilíneo, donde debía observar y familiarizarme con los botones, las figuras que aparecían y también con el tema de la exportación de datos. Esto era importante porque al final, después de ingresar los datos y ejecutar la simulación, el programa me iba a generar una tabla que luego podría exportar. En el primer ejercicio se me pedía que la posición inicial fuera 0, la velocidad inicial debía tomarla del último dígito de mi documento y en mi caso el dígito es 0. Para el decimal podía escoger cualquier número y elegí el 8, por lo que la velocidad inicial fue de 0,8. La aceleración para este primer ensayo debía ser 0, es decir, sin aceleración. Con esos valores configurados ejecuté la simulación. El programa me arrojó una tabla de datos que corresponde al pantallazo que estoy mostrando aquí. Finalmente, al usar el botón de exportar datos, pude obtener un archivo en Excel con todos los resultados. Como segunda simulación, el procedimiento fue muy parecido, pero esta vez debía trabajar con una aceleración diferente que podía escoger libremente. Decidí colocar una aceleración en 2 metros sobre segundo cuadrado. Después modificar este valor en la simulación, le di play y al finalizar el programa me arrojó nuevamente los datos al igual que en la primera simulación. Exporté la información, agarré en un archivo de Excel. Esto lo hice para luego poder graficar los datos en la plataforma que me registré al inicio, que es MATLAB. Para la generación de estas gráficas en MATLAB lo primero que hice fue subir los archivos de Excel a la nube de MATLAB e importarlos al entorno de una vez de trabajo, y una vez cargados verifiqué que las columnas de tiempo, posición y velocidad estuvieran bien registradas. Con esos datos generé las gráficas. Luego realicé la gráfica. La primera fue la distancia versus tiempo, donde representé las columnas de posición en función del tiempo y asigné un título, nombres y ejes. Luego realicé la gráfica de velocidad versus tiempo, esta vez utilizando los datos de la columna de velocidad en su función del tiempo. Finalmente, para el caso de la aceleración, constaté añadir una columna con los valores de aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y generé la gráfica de aceleración versus tiempo, que resultó en una recta horizontal debido a que la aceleración se mantuvo constante durante el experimento. De esta manera, con MATLAB logré representar gráficamente los tres aspectos fundamentales del movimiento: la distancia, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, comparando tanto el caso sin aceleración, que corresponde a un mRU, como el caso con aceleración constante, que corresponde a un mRUA. Análisis y conclusiones. Para diferenciar un mRU de un mRUA, en la gráfica se observa que el mRU, la velocidad versus tiempo, es una línea horizontal porque la velocidad no cambia, mientras que la posición versus tiempo es una recta inclinada. En el mRUA, la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea inclinada porque la velocidad cambia de manera uniforme y la posición versus tiempo es una curva parabólica. Cuando la aceleración es 0, el movimiento deja de ser acelerado y se convierte en un mRU, es decir, la velocidad se mantiene con la distancia, crece linealmente con el tiempo. C. El área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo representa la distancia. En cada caso, el mRU, el área es un rectángulo, tiempo por velocidad constante, mientras que el mRU, el área corresponde a un trapecio por la velocidad inicial y la velocidad final son diferentes. En conclusión, las simulaciones y las gráficas de MATLAB permiten visualizar claramente las diferencias entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, mostrando cómo influyen la velocidad y la aceleración en la distancia recorrida a lo largo del tiempo.